en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, especialmente en la carrera de Comunicación. Estoy aquí con Adamaris y con Steven, después de su llegada de sus diferentes países. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias y emocionada de estar aquí. Yo también me siento feliz de estar de regreso y me siento feliz de estar aquí con esta entrevista. Ay, qué emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Ustedes cómo recibieron la noticia que fueron seleccionados por Criscos? ¿Cómo fue ese día? Bueno, fue un día bastante divertido porque recuerdo que tenía que hacer algo de vinculación o algo así en ese semestre y entro por coincidencia a mi correo y resulta que el día anterior me habían mandado un correo de ¿Ya? confirmación de que mi carta de aceptación estaba aprobada, prácticamente la movilidad, y salí tercero de la facultad en ese listado. No sabía que Damaris se iba hasta días después que nos mandaron el compendio completo de todos los aceptados y ahí supe que Damaris se iba. Creo que decidimos guardar el secreto hasta irnos, creo. ¿Y tú? En mi caso, fue un día en el que tuve justamente protocolo y a mí me llamó el coordinador general de Relaciones Internacionales, Daniel Álvarez, y él me dio la noticia. Y fue una emoción muy grande, muy fuerte, porque me enteré que me aceptaron para el intercambio, entonces fue una de las experiencias más lindas. Y bueno, ahí sí tampoco sabía que Steven le habían aceptado, entonces sí, fue una sorpresa. ¿Por qué decidieron ocultar este secreto ustedes? No lo sé, por la felicidad y porque Adamari me dijo, no tienes que contarlo a nadie. Y dije, entonces tú tampoco no cuentes que yo me voy. Creo que en general fue como que una decisión propia porque queríamos aplicar y muchas veces es como que ver si es que te sale o no y es como que ese ver si te arriesgas o no. Entonces, si te arriesgas y lo intentaste, está más que suficiente. Creo que se hubiera visto muy mal si le contábamos a todos, postulamos, postulamos y después no te daban. Chuta, ya quedaste mal ya, ese rato. Uy, Steven, ¿cómo fue tu momento cuando llegaste a Bolivia? Cuando pusiste el primer pie allá, ¿cómo sentiste? Eh, Fue muy emocionante porque el primer recuerdo de Bolivia que tengo es ya aterricé en el avión y ahora qué hago, no estoy en un país que no conozco, no manejo la moneda de aquí, no sé a dónde ir. Y justo otra compañera que también se fue este semestre estaba en Santa Cruz, que es a la ciudad a la que llegué, y le llamo ese rato a las 3 de la mañana y le digo, ¿puedo caer a tu casa? Y me dice, sí, claro, déjale, pregunta al coordinador de nosotros a ver si te puedes quedar. Y por suerte le dijo que sí, pero yo todavía no caía en cuenta que estaba en Bolivia, o sea, sabía que estaba en un lugar que no conocía y todo eso, pero no caí en cuenta que estaba en Bolivia hasta que me subí en un taxi y de camino a la casa de ella, pues ya sales del aeropuerto y ves que todo, la publicidad es distinta, la forma en la que ellos manejan la comunicación es distinta y los bolivianos. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba en Bolivia porque vi un cartel gigante de Coca-Cola que decía 10 BS. Entonces le pregunto al taxista, ¿qué significa BS? Y me dice, es la moneda aquí, es boliviano y su sigla es BS. Ahí fue cuando dije, estoy en Estoy Bolivia. aquí, estoy aquí. ¿Y tú? ¿Cómo fue esa situación cuando pusiste el primer pie allá? ¿Qué sentiste? Creo que justamente coincido con Steven porque no lo asimilas todavía que estás ahí por el hecho de que es esa emoción, ese momento y como que dices, estoy aquí. En mi caso yo tuve que dirigirme a Tacna, Perú, que es frontera con Chile, y no me daba cuenta que ya estaba en Perú hasta que, bueno, me recogieron del aeropuerto de la ciudad de Tacna y como dice Steven, cambió absolutamente todo. Aunque yo llegué en la noche, aún así fue muy diferente ver el hecho de que no es lo mismo, ves los anuncios, ves a las personas, el clima, porque yo me fui justamente a un puerto, llegué en verano, entonces fue todo muy diferente y al mismo momento también esa emoción de estar ahí. ¿Cómo fue el proceso de adaptación con la moneda? Uf, complicado porque creo que me sentí muy estafado el primer mes, o sea, horrible. Creo que sabían que no era de ahí o de boliviano y me cobraban un poquito de más y así. Entonces tuve que adaptarme a saber que $1 vale esto en bolivianos. Entonces allá tenemos una cierta cantidad de dinero, o de los billetes,
de la denominación de los billetes. Entonces, este billete vale esto y este billete vale esto en dólares. Entonces ya sabía más o menos referenciando si me estaban cobrando de más o no me estaban cobrando de más. Y segundo, con el proceso de adaptación y al escuchar a mis amigos que tenía ya, al hablar y así, y sus modismos, tuve que aprender a hablar como ellos. Entonces así evité que me estafaran los otros 3 meses. ¿Y a ti te estafaron varias veces? Uy, sí, creo que es parte de la experiencia también de que en algún momento te lleguen a estafar. Normal. Eres extranjero, no conoces ni la moneda, no conoces absolutamente nada, es absolutamente todo nuevo para ti. Los precios, Los precios, Ajá. exacto. Entonces, hasta acostumbrarte tú en general es como que tú haces la cuenta de $1, cuánto equivale en soles en mi caso, que es la moneda oficial de Perú. Y era como esa sensación de que quizás en un momento llegaste como que solamente de confianza y dijiste voy a pagar tal porque eso me dice. Y luego con el transcurso del tiempo, de convivir, de compartir, te das cuenta, no, eso no valía, No. te estafaron, te sacaron un poquito más de dinero. Pero sí, justamente igual al final te llegas a acostumbrar, llegas a ver y aprender, entonces ahí es como que más sencillo. Y de hecho se extraña tanto el país, en mi caso, creo que a Damari también le debe pasar lo mismo, que se extraña tanto el país y todo lo que vivimos, que ahora todo lo que compro lo convierto a bolivianos. Digo, eso que está en bolivianos. No vale en soles tanto. Sí, en la mente uno ya procesa automático ya. Automáticamente saben que están. Sí, Claro, y de la misma forma, bueno, ahí dependiendo, pues yo transformaba el dólar, ahí subía y bajaba. Sí. Entonces era como que tenías que estar siempre pendiente de si el dólar subía o bajaba. Wow. Entonces esa costumbre todavía no tengo. Era algo que yo revisaba cada semana, cada 2 semanas, si el dólar había subido o bajado, y dependiendo de eso ya sabía el equivalente. En mi caso boliviano está bajo, vale poquito la moneda. Entonces la variación que tenía no era mucho, pero igual había que revisar por si acaso había cruzado a 7 o 6. Entonces ahí vamos. ¿Cómo fue el proceso de adaptación para ustedes? ¿Cómo fueron sus nuevos compañeros, el nuevo entorno de que se encontraban? Bueno, en mi caso, en un principio, pues la gente se portó muy linda conmigo, muy amable. Los coordinadores de la universidad a la que me fui, que es la Jorge Basadre, también me ayudaron con los temas académicos. De la misma forma, existían estudiantes que se encargaban también de que habían ido al intercambio o que te hacen el recorrido en la universidad. Entonces ellos me guiaron, me dijeron esta facultad, un tour guiado de la universidad y también de la misma forma del tema académico, cómo se manejan el tema de notas, el tema de maestros. Entonces, en este tema fue como que muy, muy bueno de parte de la coordinación, que me ayudó mucho y de la misma forma igual en el tema de cultural y gastronómico, pues creo que fue un choque distinto porque son diferentes gastronomías, diferentes culturas, pero la gente en sí te enseña generalmente su cultura. Entonces se sienten orgullosos, así como nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de la misma forma ellos se sentían muy orgullosos de su cultura, su comida, porque se enorgullecen mucho de su comida y es como que lo compartes de la misma forma. Igualmente, hasta adaptarte te cuesta, porque tienes un entorno, tienes una diferente forma de procesar alimentos. Entonces, muchas veces no te voy a decir, en un principio sí me pegó la comida, sí me pegó la comida porque es diferente. Su gastronomía es un poquito más fuerte, su sazón, entonces sí, en general es hasta adaptarte. Siento que todo es hasta adaptar. En mi caso, el segundo día que llegué a Tarija, que era donde estaba la universidad de destino a la que iba, me hicieron el recorrido igual, me presentaron a las autoridades, nos sentaron en el centro de una mesa de autoridades y dijeron, estos son los nuevos chicos de intercambio. Y seguido de eso publicaron nuestras fotos en Instagram, nos hicieron un video. Entonces era como anunciar a la universidad que los nuevos chicos de intercambio habían llegado. Y después de eso, muchas personas que nos habían reconocido en esos videos. En especial a mí, que yo soy más como extrovertido, se me acercaban a preguntar, oye, ¿cómo es Ecuador? ¿De dónde vienes? ¿Cómo se llama tu universidad? ¿Cuántos compañeros tienes? ¿Cómo es tu gente? ¿Cuál es tu comida? O sea, preguntas que en su vida le hubieran esperado preguntar a un chico de intercambio, digámoslo así.
y ahora tenía la oportunidad de tener un chico de intercambio, entonces las preguntas no pararon esos 4 meses de cómo era Ecuador y qué comen en Ecuador y cuál es su moneda de Ecuador. Pero esa semana y ese mes, el primero, fue especial porque chuta, la gente allá en Tarija son muy, 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 muy amables. Entonces ya llegaban chicos con sus regalitos de bienvenida a Tarija, aquí te vas a sentir como en casa. Llegaban con las uvas, llegaron con recuerditos, llegaron con pequeños dulces. Incluso hubo un chico que una vez me regaló un vino. Cuando yo estaba en prácticas, me regaló un vino, dijo, bienvenido a Tarija, esperamos que estés pasando bien. Y Tarija aquí es conocida por ser una ciudad de vinos, tenemos vinos de muy alta calidad. Toma tu vino. Toma tu vino. Sí, yo me sentí muy, muy bien ese día. Estaba haciendo prácticas, recuerdo, y llega el chico ahí con su vinito y digo, ay, muchas gracias. Entonces, a ese nivel de amabilidad es el que llegan. Y de ahí la Lisen Gladys, que era mi coordinadora, el primer día, no, el segundo día, igual después de la presentación, nos llevó a conocer la ciudad. Aquí es el mercado central, aquí pueden comprar esto, aquí pueden comprar lo otro, no se pierdan. Cuidado. Sí, pero ese es el proceso que se vive de no estar en tu país, es difícil. Se extraña mucho la casa, se extraña mucho tus dólares, Los dólares, se sobre todo. extraña las materias que vas a recibir, cómo será un semestre sin tus compañeros a los que ya estabas acostumbrado. Y era muy, muy triste saber que no Ya estás en tu regresar. casa y así, pero a la vez estás como, oh, estoy aprendiendo cosas nuevas. Sí, sí, sí. Una melancolía que te pega, pero al mismo tiempo y complementada con la nueva aventura que estás teniendo. En mi caso yo soy foráneo aquí, y entonces estaba acostumbrado cada ciertos tiempos, cada semana, así, ir a mi casa, saludar a mi familia, que cómo está mi pueblito y así. Y ahora era como, ya llega el fin de semana y no puedo hacer nada, o sea, tengo que aquí quedarme, esta es mi ciudad, o sea, extraño mucho a mi familia, pero no puedo hacer nada. Claro, Ujú. por año 2.0. 2.0, llegaste Sí, bien lejos. foráneo internacional ahora. Oye, ¿y qué tan diferente es la cultura de allá con la de acá? ¿Es muy diferente? Yo diría que demasiado. En general los países son muy diferentes. Ujú. Entonces, en Perú su cultura es más tradicional con el tema folclórico. Ellos solamente en verle los pasacalles que tienen, nosotros estamos siempre con la música en un carro, los discomóviles que le decimos, no, allá son con banditas de pueblo, que nosotros los conocemos, pero allá, bueno, le dicen la banda, entonces que acompañen y siempre es con el tema de son muy diversos, son muy patriotas en ese contexto. Entonces yo veía mucha diferencia en los pasacalles, porque justamente cuando yo llegué había unos pasacalles porque llegamos llegué pues para el tema de los carnavales de Tacna, de Perú. Entonces ahí habían hecho pasacalles y era muy diverso. Tenían son muy arraigados también con la cultura boliviana, según me di cuenta, porque comparten ciertas cosas y de la misma forma es muy, muy, muy diverso. Son muy folclóricos, les gusta mucho el tema de buscar, de aprender y de compartir de esa forma. Entonces, siento que es muy, muy diverso la cultura que tiene tanto Perú como Bolivia y complementaria también. En mi caso en Tarija, aman su cultura y lo amistosos que son, los llevan a amar todavía más en extremo su cultura. Y 4 meses, como les decía, ellos me contaban de cómo era Tarija y de cuál era su cultura y se sentían re orgullosos. Entonces escuché las mismas historias contadas por distintos chicos, por distintas personas todo el tiempo. Recuerdo la vez particular y recuerdo esta vez porque entrando en colación de que la cultura y todo eso, el 15 de abril era fiesta del departamento de Tarija, de la departamentización de Tarija. Entonces hicieron algo que se llama la Serenata Tarija. Y son tan culturales que los chicos y por lo general la gente sabe tocar un instrumento, que por lo general es o la guitarra o el violín. Y tienen la música de ellos es la cueca chapaca. Su cultura se llama la chapaca, porque son personas como antes eran de campo y todo eso, entonces eso significa chapaco.
persona de Ya. campo que trabaja ahí. Entonces ahora Tarija es los chapacos. Y tienen tanto su cultura de chapaca que en esa serenata Tarija, te juro que por un momento pensé que todos en la ciudad se habían reunido, sin decirnos al peruano y al ecuatoriano, de que se habían reunido y todos habían practicado una coreografía completa. Pero no, o sea, aman tanto su cultura que la cueca es parte de ellos. O sea, si no sabes bailar cueca, no sales del colegio. O sea, llegas a tercero de bachillerato, que ellos le dicen la promoción, y si no sabes bailar, no te puedes graduar. Entonces, conocí muchos amigos que se inscribieron en clases de cueca para poderse graduar del colegio. Y los jóvenes aman tanto su cultura que comenzó la cueca y comenzaron con la guitarra y comenzaron con el violín y todos sacaron de su bolsillo izquierdo un pañuelito para bailar la cueca. Y te juro que ese momento dije a mi amigo peruano, esto es imposible. Para mí que todos se reunieron ese día, todos en la ciudad sin decirnos que iban a traer pañuelos. Y después los vas ya culturales sacaron su gorrito y después sacaron sus camisas. Yo dije, te dije que esto era organizado, esto no puede ser, o sea, algo como genuino. Y no, al parecer es así, o sea, aman tanto su cultura que llevan para todos lados su pañuelo, paran con su sombrerito y paran con su camisa chapaca, que es diferente, es como bordada Wow. y tienen dibujos de la cultura de Tarija. Y ellos, más que ser orgullosos de ser bolivianos, se sienten todavía más orgullosos de ser tarijeños y de ser chapacos. Entonces, verlos bailar la cueca hacía que me sienta yo más orgulloso y decir, ok, yo estoy representando a mi país, aquí está mi bandera y yo también soy orgullosa de mi cultura. Y es algo que he querido traer aquí, de que la gente se sienta muy orgullosa, re orgullosa dirían ellos, de ser ecuatorianos y en este caso riobambeños. Y no sé, o sea, yo por siempre Ecuador, I love you, y ahora amo más a Ecuador y por donde quiera que yo esté, siempre mi bandera y Ecuador adelante. Sí. Sí. En lo académico, ¿cómo fue su proceso de adaptación? ¿Cómo fue para ti? En mi caso, sí, bueno, es totalmente diferente porque en Perú la modalidad en el tema de notas se Ujú. maneja del 1 al 20. Entonces, igualmente se distribuyen las notas como nosotros aquí tenemos el tema docentes, administrativos y de aprendizaje. Entonces, allá se divide de igual forma, se divide en 3 ramas, pero tienen los maestros la posibilidad de elegir un trabajo que peso tiene más. Tiene este trabajo, este proyecto, este examen va a tener más peso y va a representar el 40, 30, 50% de toda la calificación. Entonces, sí fue diferente por el hecho de que en la universidad que estaba, en la Jorge Basadre Groman, la carrera de comunicación se divide en 2 especialidades, la especialidad de relaciones públicas y periodismo. Entonces, en general, la malla curricular está especializada y dirigida para esas 2 ramas que están potenciadas y de la misma forma te adaptas igualmente a esa modalidad académica que es muy diferente a la que conoces. Muchas veces te ayuda el tema de los compañeros que te ayudan, que te guían, porque ahí también trabaja muy fuerte el tema teórico, ya que pues tus ramas principales son las relaciones públicas. De la misma forma, siento que en un principio también te costará porque no estás acostumbrado, pero al continuar con los trabajos, los proyectos que haces, te adaptas. Y de la misma forma sigues conociendo esa diferente forma de enseñanza, esa modalidad que tienen los docentes de enseñar, que es diferente. En mi caso, yo tomaba clases en diferentes cursos y tuve la oportunidad de conocer a varios maestros que pues tenían diferente tipo de modalidad de enseñanza. De la misma forma ves que algunos te complementan, te ayudan con diapositivas, te ayudan con presentaciones, trabajos, pero de la misma forma también vas haciendo un autoaprendizaje tú también. Entonces, esa fue esa forma de modalidad, te vas adaptando. En mi caso, en la UPDS, que es como se llama la universidad, Universidad Privada Domingo Sabio, UPDS, todos le dicen UPDS Tarija. En mi caso, la modalidad era modular, ¿Ya? quiere decir que solo tomas una materia por mes.
Y entonces tú dices, es una materia por mes, o sea, vas a estar relajado tomando solo una clase por mes. Pero si te tocó el profe malo, tienes que aguantarle todo el mes. Y además que todas las semanas hay como pruebas, hay exámenes, y aparte los deberes, y aparte los proyectos, porque como es un mes es todo acelerado, o sea, todo lo que ves en el semestre es todo acelerado. Entonces, eh, la educación para mí era como complicado porque apenas me estaba acostumbrando a unos compañeros, a un profesor, y ya cambiamos al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y son muy prácticos en Bolivia, por lo menos 2 veces a la semana hacíamos práctico lo que ya habíamos llevado a la teoría. Entonces, si estábamos aprendiendo sobre lo organizacional o cómo se maneja una empresa, 2 veces a la semana lo poníamos en práctica. O sea, ¿qué hiciste toda la semana en lo teórico? A ver, demuéstrame en lo práctico. Y después el examen. Entonces, sí, eso como que complementaba de que es una clase por mes, pero la presión es un poco mayor en cuanto a que tienes que nivelarte a los estándares internacionales de los temas que tenemos y lo que yo debo llevar en la universidad de aquí, con la que debo llevar en la universidad de allá, tiene que ser lo mismo. Entonces esos temas tienen que ser acelerados para que no pierdan nada de lo que vieron mis compañeros de aquí. Ujú. Según su experiencia, ¿ustedes qué creen que nosotros deberíamos mejorar como universidad o nosotros en qué nivel nos encontramos? Bueno, creo que la UNACH, aquí, Ajá, como nuestra carrera. universidad, es muy buena en muchos sentidos y el hecho de que tenemos profesores que también llevan lo práctico, te enseñan mucho sobre la experiencia y y te brindan conocimientos que te sirven en lo internacional. Porque yo muchas teorías que aprendí aquí y las vi allá y decía, eso ya sé, eso ya me enseñaron en la UNACH. Entonces, siempre que me decían, ¿de qué universidad eres? De la UNACH. Y ese tema en particular ya lo vi, eso ya lo estudié en otros semestres pasados. Y la universidad es eso, que se enfoca mucho en tener estándares muy altos y que de verdad te sirven para la vida profesional porque viví muchas experiencias en lo que la comunicación de la UNACH me enseñó cómo es que funciona el mundo afuera en la realidad, siendo un trabajador, siendo alguien que ya tiene un trabajo, un puesto asegurado. Entonces yo resaltaría mucho eso de mi universidad, que te enseña de verdad cómo funcionan las cosas. Y a veces nosotros decimos, nos meten presión mucho los profes, el profe está difícil, hasta ya me vio la cara y me va a dejar de semestre, pero ahora he aprendido que no debo quejarme porque es como funciona el mundo real y es como funciona en lo internacional. Entonces, si nos meten presión es porque de verdad eso funciona. Por nuestro bien. Funciona de verdad. ¿Y tu experiencia? En mi consideración, sinceramente, pues sí, muy orgullosa de la UNACH por el hecho de que te llena, te complementa y justamente como mencionaba Steven, pues tú ves un tema y dices, yo ya lo vi. Ajá. Y el tema justamente que mencionaba, pues en mi universidad eran muy teóricos, entonces diría que ahí faltaría un poco de practicidad, pero que la UNACH aquí nos da mucha el tema de prácticas. En el tema de prácticas tú aprendes demasiado, te pone a fluir y a experimentar y equivocarte justamente, que es lo que nos conlleva las prácticas. Y de la misma forma, allá en la UNJBG, que le decimos, ahí el tema de lo teórico también te complementa, también te ayuda, también te permite conocer, pero aquí lo práctico también te fortalece principalmente. Y como dije, la UNH es muy buena en tecnología, muy buena en infraestructura, que diría que muy orgullosa de la universidad, de que estoy siendo representante y de la misma forma también de allá, pues, ¿qué añadiría de allá? Es el hecho de que aquí en la UNACH estamos al mismo nivel, no le añadiría ni le quitaría nada, porque estamos al mismo nivel y nos preparan como estudiantes para representarlos a nivel internacional también. Sí, yo creo que estamos al nivel de los grandes, diría yo. Tal vez nos falta un poquito de experiencia porque conocí universidades que tienen más años, pero la UNACH no se queda atrás, o sea, tiene para competirle a los más grandes y creo que los estudiantes de la UNACH también son muy pilas y pueden
dar más de lo que la universidad exige y eso aumenta mucho más el prestigio de la universidad. Total. Totalmente. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿qué experiencias o qué aprendizajes les dejó este intercambio para ustedes? En lo personal, Sí, en lo personal. entraría en el tema de autonomía, autoaprendizaje, el salir de tu zona de confort te abre nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Siento que todo lo que me complementó ese tiempo que estuve de intercambio, todo lo que aprendí culturalmente, académicamente, personalmente, es el hecho de que sales de tu zona de confort. Completamente aprendes, completamente puedes enseñar también de la misma forma porque representas a una universidad, representas a un país y de la misma forma también aprendes de otras culturas, de otras modalidades académicas, de las personas en general aprendes muchas cosas. Y yo me llevo de este intercambio esa gran alegría de haber conocido nuevas personas, de que me habían invitado, que me llevaron a conocer diferentes lugares, que pude compartir con diferentes culturas, ya que yo estaba en una residencia, entonces conocí argentinos, bolivianos, peruanos, pero de diferentes zonas del país. Entonces, el compartir, el sentirte orgulloso del país, el compartir y aprender de las diferentes culturas, en las experiencias que vives cada día con ellos, con tus compañeros en la universidad, siento que esos recuerdos te van a, de la misma forma, formar para tu futuro y también tienes nuevos amigos en diferentes países, nuevas experiencias que puedes compartir, nuevas enseñanzas que puedes entregar y de la misma forma también es esa experiencia en general, esa aventura que viviste en esos días, son cosas que te llevarás eternamente y sin ningún lugar a duda fue una de las experiencias más grandes que sí se puede repetir adelante. Y yo creo que mi caso es el ser quien tú puedes llegar a ser porque eres un lienzo en blanco, o sea, allá nadie te conoce, no saben cómo eres, cómo es tu personalidad, cómo esos son tus gustos, entonces tú puedes ser quien tú quieres ser y eso lo supe desde el primer día y creo que la movilidad cumple su propósito, que es el intercambio de conocimientos. Yo viví con mi amigo peruano, él estudia derecho y todas las noches mientras caminábamos a la casa era él contándome sobre su clase de derecho y cómo era en Perú y ahora cómo es en Bolivia y entonces aprendes legislación de legislación boliviana, legislación peruana y ahí te formas un criterio más amplio de cómo funcionan las cosas en Latinoamérica. Pero más allá de esto, esta experiencia de verdad que fue enriquecedora para mí en lo personal. Creo que soy ahora actualmente una versión 2.0 de lo que me fui. Si me veo en el pasado hace 4 meses, claro que son 4 meses, es un corto tiempo relativamente, pero me siento mejor, siento que he aprendido bastante y creo que en lo personal he crecido como persona, como estudiante y algo que me dijo una amiga de allá, tú puedes salir de Tarija, pero Tarija nunca va a salir de ti. Esos recuerdos siempre van a estar en mi corazón y siempre van a ser parte importante de mi vida. Todas las personas que llegas a conocer y lo muy buenas que fueron conmigo, porque nunca, nunca, nunca vi a alguien enojado conmigo o algo, que alguien me juzgara por algo, sino que al revés, se sentían felices de tener un estudiante de intercambio y más si es de muy norte de su continente, que es Ecuador, que es ya casi, casi, casi que el centro del continente, no sabía ni cómo era Ecuador, ni cómo funciona, y fueron muy amables conmigo, creo que su amistad la llevaré siempre en el corazón y me pone feliz que me haya tocado en una ciudad tan hermosa como Tarija. Las experiencias, los lugares nunca se te van a olvidar y siempre van a estar en un pedacito de tu corazón. Para ir finalizando, vamos a dejar un mensaje a los chicos de la carrera de comunicación. O sea, si ustedes pudieron hacer esta experiencia, ¿qué les dirían a ellos para que también lo puedan hacer? Que nunca dejen de soñar, siempre se atrevan a creer en sus sueños y que siempre, siempre se puede con dedicación, esfuerzo y con unas ganas enormes de salir adelante.
que si tienen la oportunidad de salir del país, siempre digan de dónde vienen, siempre digan, soy ecuatoriano y aquí me formé en la UNACH, en la carrera de comunicación, siempre sentirse orgulloso. Creo que el intercambio me dejó eso, el sentirme orgulloso de quién soy y de verdad saber que hay un mundo competitivo afuera de la ciudad. O sea, para mí la ciudad antes era inmensa, pero ahora no solo es la ciudad, es Latinoamérica y nosotros tenemos que ir un paso adelante. Si queremos ser referentes de comunicación, si queremos ser personas grandes en comunicación, tenemos que igualarnos a los estándares internacionales y ser más allá de lo que nos pone. Entonces eso es Latinoamérica y que siempre se puede. Y que sí, el profe les exige, es por su bien. O sea, el semestre no está perdido hasta que te digan ya pasamos las notas, ya perdiste el semestre. En mi caso, mi principal consejo es atrévete. Atrévete así con miedo. Sé que es muy diferente todo, te da el miedo de ya no estoy con mi familia, ya no estoy en mi casa, ya no conozco a nadie, pero atrévete. Atrévete, postula ese intercambio, si tienes la oportunidad, no lo dejes, aprovecha, aunque sea con miedo, hazlo. Puede que te salga, puede que no, pero no te rindas. Siempre es el constante, ser constantes, seguir ahí. Y si no fue la primera, quizás a la segunda o a la tercera. Pero siempre es el atreverse. Hazlo con miedo, hazlo, es lo principalmente. El querer es poder, entonces no te sientas intimidado con el qué pasará allá, cómo será. Hazlo. Como dije, la UNACH te forma, te prepara y no le debe nada a otras universidades tampoco porque te forma académicamente, tiene estructura. Entonces, hazlo. Postula si tienes la oportunidad. El nivel académico que tienes es la confianza que tú tienes en ti mismo y mi principal consejo es atrévete a seguir soñando, si ya lo lograste, representa a tu país, representa a la UNACH, represéntala con tus conocimientos, con tu cultura, con tu tradición, porque a donde vayas, ecuatoriano soy, ecuatorianos seremos y riobambeños también. Riobamba es chiquita, pero el salir de tu zona de confort te abre la mente, te abre puertas, aprendes, tienes nuevas aventuras y esas experiencias te van a seguir en el corazón y las vas a tener que compartir y será hasta un futuro pensarlo, te va a ayudar profesionalmente, personalmente, te va a abrir la mente, entonces atrévete a seguir soñando. Y dicen que las personas más valientes tuvieron miedo antes de intentarlo. Y creo que nosotros fuimos de esos, porque cuando supe que Adamari se iba yo a Adamari, tengo mucho miedo. O sea, es otro país. Nunca he salido del país, ni siquiera hablo el idioma. Y Adamari me dijo, pero es español. Pero es español boliviano. Entonces hay que intentarlo otra vez. Inténtalo sin ningún lugar a dudas. Así falles, de ese error vas a aprender y de eso vas a seguir y continuar. Muchas gracias. Con esto hemos finalizado nuestra entrevista. Muchas gracias a Damari. Muchas gracias, Steven. Un gusto volverlos a tener aquí en su universidad. Bienvenidos. Y intenten, no dejen sus sueños se pueden cumplir. Si ellos lo hicieron, ¿por qué ustedes no? Muchas gracias.